Molt bon dia a tots i a totes. En primer lloc, volíem agrair que se'ns hagi convidat a parlar d'una qüestió que normalment apareix bastant silenciada i no se'n parla molt, i jo crec que és positiu que hi hagi, diguem, aquest espai per poder-los traslladar això que nosaltres anem treballant en la nostra quotidianitat. Volíem agrair això i volíem explicar-los una mica qui som. Entenem que potser ja alguns de vostès ja tenen clar d'on venim i què fem, però sí que els volia dir. La coordinadora per a la prevenció i denúncia de la tortura i els tractes cruels, inhumans o degradants, o les penes cruels, inhumans o degradants, som una sèrie d'entitats de Catalunya, que també de la resta de l'Estat. A tot l'Estat hi ha 50, aquí estaríem parlant d'una dotzena, i per nombrar alguna d'elles estaria la Comissió de Defensa, el Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona, el Centre Iridia per la Defensa dels Drets Humans, així com d'altres que Justícia i Pau. Som una sèrie d'entitats que treballen des de fa temps aquestes qüestions. A partir d'ara jo faré la meva intervenció en castellà perquè estic més còmode i parlo de coses molt sensibles i em sentiré molt millor fent-lo així. En primer lloc, creo que es importante que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de aislamiento penitenciario. Creo, seguramente ya lo saben ustedes, pero se lo quería recordar antes de entrar en la profundidad de lo que queremos plantear. Por un lado están aquellas personas privadas de libertad que están clasificadas en primer grado, ¿vale? Estas personas, conjuntamente con aquellas personas que están de manera preventiva, y por el artículo 10 se prevé que por su peligrosidad o por otra serie de cuestiones han de estar en un régimen diferente, en un régimen cerrado, se les pone en la misma situación. ¿De cuántas personas estamos hablando? Pues miren, normalmente cuando hablamos de este tema se nos dice que es algo que es muy mínimo, que afecta a un índice muy bajo de la población penitenciaria. De hecho, si nos vamos a los datos del mes de mayo, que es el último dato, estaríamos hablando de un total de 163 personas en esta situación. Es, digamos, un 1,8% del completo de la población penitenciaria. Pero creemos que este dato no completa una realidad, que es que en 2015 se les aplicó el primer grado a un total de 642 personas, que ya empieza a ser diferente. Asimismo, además del primer grado, el régimen de aislamiento se le aplica también a personas no tanto por cuestiones de tratamiento, que luego podremos entrar ahí, sino también como sanción disciplinaria, y estas sanciones pueden llevar a una persona a vivir en este modelo, digamos, y régimen de vida de manera temporal. A veces son 4 fines de semana, a veces son 7 días, a veces son 14 días y a veces son más días. Aquí tenemos del año 2015 226 personas que se reconoce por parte de la Generalitat que efectivamente fueron sancionadas con el aislamiento penitenciario, pero hay una cifra que no acabamos de aclarar de 524 que no se sabe realmente cuál fue la consecuencia, si fue aislamiento o fue otro tipo de sanción. En las estadísticas no se aclara. Con todo ello, lo que les quiero decir que haciendo una aproximación real, estaríamos hablando de que cerca del 10% de la población penitenciaria, de una manera u otra, pasa por aislamiento penitenciario, con lo cual les quería decir que efectivamente no estamos ante una situación que afecte a muy pocas personas en nuestras prisiones, sino que el porcentaje es más alto de la primera cifra de una foto fija que se podría realizar si la hiciéramos en el día de hoy. De aquí, independientemente de que hubiera 10 personas, entendemos que en materia de derechos humanos siempre se ha de trabajar en profundidad, pero sí que queríamos dejar claro que los índices no son tan bajos como a veces se podría interpretar. Dicho esto, quería un poco trasladarles cómo funciona y de qué manera son desde nuestra visión. También para aclarar, nuestra visión tiene que ver con aquello que nos explican los internos y las internas, sus familiares, y todo ello siempre, como todo nuestro trabajo, de alguna manera validado con una serie de criterios y de maneras y de protocolos, porque nos hemos formado para trabajar especialmente en derechos humanos, y obviamente lo primero que me cuenta a mí un interno o una interna no lo valido, sino que hago todo un proceso de validación, triangulación, que me permite explicarles aquí cuál es la situación.
es importante saber cuál es el régimen de vida. El régimen de vida hay como dos fases. Hay una primera fase que se llama el artículo 93 y que esto sí que viene del reglamento penitenciario, que tiene que ver con el hecho de estar alrededor de 21 a 22 horas en la celda cada día. Hay unas horas de patio y estas horas de patio son no en cualquier patio, es en un patio en el que se sale con otra persona. En ocasiones, si no hay suficientes personas, se sale solo, con lo cual el aislamiento es mucho más fuerte. Y el patio, estamos hablando de que tendrá unas dimensiones, probablemente en esta sala podríamos hacer como 4 patios de aislamiento aproximadamente. Depende de la presión, hay algunas que son más grandes, hay otros que son más pequeños, pero entendemos que esto sería, digamos que al final, y si me lo permiten y con todo el respeto, estaríamos hablando de una especie de celda al aire libre, porque el movimiento no es mucho el que se puede realizar en estos patios. Posteriormente está una siguiente fase, que si todo va bien se pasa, y sí que hay algunas horas más de salida al patio. Hay alguna actividad, aunque, y también creo que es un diagnóstico que comparte la actual Dirección General de Servicios Penitenciarios, que se hacen demasiado pocas actividades en el régimen de aislamiento, con las consecuencias que eso tiene, y de alguna manera queremos poner de manifiesto precisamente eso, que tenemos un grupo de personas que están privadas de libertad, que están en un régimen de vida que, como podrán entender, es excesivamente duro. Yo simplemente quiero, no sé si ojalá hayan hablado con alguna persona que haya pasado por esta experiencia, pero creemos que es importante también que reflexionen qué podría suponer a un ser humano, a cualquiera de nosotros, estar día tras día, 21 horas, solamente en una celda, con lo que ello puede generar. Estamos hablando, en el informe que presentamos, hoy hacemos solamente unas conclusiones y les enviaremos esta tarde a todos ustedes para que lo tengan en sus correos electrónicos. Hemos detectado toda una serie de afectaciones psicológicas que tienen estas personas en mayor o menor medida, porque obviamente las experiencias psicológicas a veces también tienen que ver con la experiencia previa de esa persona, pero en todo caso sí que hemos detectado una debilitación y en algunos casos más prolongados una pérdida de la identidad de la propia persona, una afectación directa en su propia autopercepción, en su propia autoimagen, grandes secuelas a la hora de su capacidad de decir sobre su vida y, sobre todo, algunas de las cosas que más nos han preocupado, pues ciertos delirios, ciertas experiencias, digamos, paranoides que podrían, y se han dado cuadros, digamos, que no llegan a ser patológicos, pero en ocasiones sí que se generan estos cuadros patológicos de graves trastornos de ansiedad, grandes trastornos de depresión, incluso algún tipo de psicopatía en el marco, simplemente por la experiencia de estar durante un largo tiempo y a veces no tanto dentro de este sistema de vida, modelo de vida, porque al final de lo que estamos hablando es de cómo una persona pasa su día a día dentro de la prisión. Entonces, aquí les queremos traer una serie de conclusiones. Dicho esto, quería mencionar también otro apartado que nos preocupa mucho, que tiene que ver con la contención mecánica y el uso de esta. Todas las recomendaciones internacionales dicen que la contención mecánica, que tiene que ver con el hecho de que cuando no quedan más medios para una persona se relaje dentro de prisión o cese una determinada situación de alteración, se la puede atar a una cama, los brazos, las piernas. Sí que hay seguimiento de médicos de alguna manera, pero aquí el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura es muy claro. Y en la última visita del 2011 lo dijo: hemos detectado disfunciones, hemos detectado irregularidades. Esto debería ser una aplicación que se debería llevar por el mínimo tiempo imprescindible, y hablan de minutos, quizá de una hora, pero se dan situaciones de horas que el propio comité, expertos en la materia, no entiende cómo se puede estar haciendo aquí. Y está muy ligado con el aislamiento, porque muchas de las personas que están en aislamiento acaban en muchas ocasiones también en situación de contención mecánica. Simplemente hacemos este apunte porque nos daría para otra comparecencia, pero no lo queríamos dejar de mencionar. Dicho esto, yo les quería trasladar, y si me lo permiten, situaciones que reflejan y representan esto que yo les acabo de encontrar. También están en el informe.
y son casos que hemos llevado de primera mano, situaciones de primera mano que creo que ustedes han de conocer como representantes públicos, que también fueron las que nos llevaron a nosotros a preocuparnos y asumir una corresponsabilidad, sociedad civil, gobierno, entendemos que ahora también Parlamento, sobre las situaciones que nosotros estábamos viendo. Hemos visto personas que llevaban 3 años en el DERT, en régimen de aislamiento, clasificados de manera continuada en primer grado. Yo la primera vez que vi a una persona en este tipo de situación, vi a una persona absolutamente descompuesta, una persona absolutamente desorientada, una persona que se echó a llorar cuando vio a un abogado que fue a verla y que de alguna manera a mí no se me va a olvidar nunca, no se me va a olvidar nunca y tampoco de alguna manera creo que es importante que no se nos olvide que estas situaciones se dan. Y hemos de trabajar todos y todas para no llevar a una persona a una situación en la que de alguna manera está digamos, en un callejón sin salida. Entendemos que hay situaciones muy complicadas y entendemos que hay una gran… O sea, en ningún caso estamos queriendo recriminar que aquí haya una responsabilidad y una intencionalidad de llevar esto desde un punto de vista político, desde la Dirección General, incluso del buen trabajo que realizan gran parte de funcionarios públicos. No decimos eso, decimos que hay situaciones que son disfunciones y que son anómalas y las queremos trasladar aquí. Pero es que también hace poco tiempo, yo soy abogado penalista y aparte de trabajar en derechos humanos, pues llevo diferentes casos y llevo el caso de un chico que está en la prisión de Llobes, de Quatre Camins, que le aplicaron una sanción de aislamiento de 15 días. En 15 días, solamente en 15 días, bueno, fueron 14 días, en esos días una persona que estaba más o menos bien dentro del módulo normal acabó en una situación en la que se acabó autolesionando. La familia, cuando lo fue a visitar y lo fue a ver, la familia que luego me viene a ver a mí, dice que le veían totalmente desorientado, totalmente fuera de sí. Es decir, que 14 días ya tiene unas consecuencias muy graves para las personas, y es así, y yo les animo de verdad a que lo vayan a comprobar ustedes mismos. 14 días supone esto. Obviamente no es casual. ¿Qué dicen las recomendaciones internacionales? Reglas Mandela, Naciones Unidas, artículo 43. Claramente, el límite máximo son 14 días, porque más allá de esos 14 días, las consecuencias pueden ser muy graves. Cuando hablamos de sanciones disciplinarias, también lo dice el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y también lo dice el Comité Europeo para la Prevención y Denuncia de la Tortura. 14 días. Y se podrá comprobar cuáles son las consecuencias en estas personas con estos 14 días. Entiendo que si el objetivo, y entiendo que es normal, es sancionar una sanción que es grave, pues veamos si con 14 días basta y planteémonos si realmente se está aplicando o no. Ahora les llevaré a un lugar que creo que contrasta con esto. Hay un caso que ahora mismo está encima de la Dirección General de Servicios Penitenciarios, que fue el caso que nos llevó a hacer todo lo que estamos haciendo, porque nos planteaba que algo no estaba yendo muy bien. Raquel, una interna de Brians 1, la noche del 10 al 11 de abril, después de llevar meses en aislamiento, concretamente un poco más de 6 meses, de los cuales 40 días fueron por sanción disciplinaria, es decir, el aislamiento superaba, que se le aplicó de una manera continuada, superaba las recomendaciones que hacen los organismos internacionales y posteriormente fue clasificada en primer grado. Durante esa clasificación en primer grado se le aplicó contención mecánica en 10 ocasiones. Era una persona que le costó mucho y así lo demostraba en cartas que nosotros tenemos y así han aparecido en algunos medios de comunicación. Les animo a leer el reportaje que hizo el anuario Mediacat sobre este caso. Ella continuamente iba planteando cuál era su situación y cómo se encontraba y que no lo aguantaba, sinceramente no lo aguantaba. Yo dudo personalmente si a mí me pusieran en esa situación cómo yo lo podría sobrellevar. Creo que nos hemos de hacer responsables de eso. En esa situación no solamente dio señales de aviso, sino que el 8 de abril tuvo una situación en la que se le aplicó contención mecánica. Se está investigando estos hechos. Tenemos algunas conclusiones, pero hay un procedimiento de responsabilidad patrimonial ante la Generalitat de Cataluña. Después de esta situación, acabó esta persona pidiendo a un psiquiatra, por favor, sacadme aquí, no puedo más. Esto fue el día 10 de abril. No se la sacó, ella posteriormente
escribió una carta dirigida al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en un momento de absoluta desesperación, diciendo que se ponía en huelga de hambre. Sin embargo, esa situación de desesperación no la llevó a la huelga de hambre, sino que la llevó, desgraciadamente, a acabar con su vida la madrugada del 10 al 11 de abril. Estamos hablando de una muerte que se está investigando en el seno y creo que se investigará de la mejor manera posible, pero creo que nos debe poner a todos y a todas en una situación preocupante. ¿A dónde puede llevar una persona que esté tanto tiempo en una situación de aislamiento? Ustedes me dirán, bueno, puede ser un caso aislado, quizá esta persona tenía patologías previas, etcétera, etcétera. Pues posteriormente, 6 meses después, conocimos del suicidio de otra interna, a la cual testigos con los cuales hemos hablado directamente hablaban que estaba en una situación de salud mental delicada, que se avisó a la persona que la iba a trasladar al DERT que tuviera mucho cuidado, y aún así se la llevó, y a los pocos días apareció muerta también. Y hace pocos meses, a través del Observatorio, Iridia, conjuntamente llegamos a otro caso, también en la misma prisión, en este caso Brians 1, los 3 casos son en la misma prisión, donde había una persona profundamente desesperada que había intentado suicidarse, que había quemado su propia celda en un intento de autolesión, en un intento de a saber qué. Se le ha estado haciendo seguimiento y la primera conversación obviamente fue de nuevo sobre la situación de suicidio. El trabajo que hemos llevado a cabo ha llevado a estabilizar esta situación, pero de alguna manera yo les pregunto cuánto de estas situaciones tienen que ver con el propio régimen de vida que están teniendo. Nosotros creemos que mucho. Y por eso creemos que es necesario que nos planteemos e investiguemos qué es lo que está pasando, sin que sea una responsabilidad concreta de alguien en concreto quizá, sino que como sociedad evaluemos algo que, por cierto, también están haciendo en California, también en Francia. Les pasaremos todo el material para que vean que no es solamente un problema catalán, ni mucho menos. Se trata de una reflexión que están haciendo entidades de derechos humanos de todo el mundo, que quizá un sistema y una manera de hacer que en el siglo XIX era muy valiosa a principios del XX, quizá ha llegado el momento de empezársela a replantear. Para ir acabando mi parte de la intervención, simplemente quería plantearles que también nos encontramos, y nos es preocupante, como de las detecciones de casos de malos tratos, de las denuncias por malos tratos que se producen en prisiones, la gran absoluta mayoría lo son en régimen de aislamiento. Y además, no solamente lo decimos nosotros, sino que es el informe del síndic, y lo recogemos en el informe que les enviaremos. En todos sus informes recogen que hay problemas estructurales en los regímenes de aislamiento de las prisiones de Cataluña, pero es que la coordinadora, o sea, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, llegó a las mismas conclusiones. Aquí nosotros hemos llevado también un caso, el caso Gabarri, que tendrán toda la documentación. Es un caso de una persona que sufrió en 2 departamentos especiales diferentes, primero una enfermería y luego un departamento especial, una situación, digamos, de malos tratos que nos preocupa y nos preocupa mucho. Ya para acabar con esta primera parte introductoria, simplemente les quería hacer una pequeña reflexión, y ya doy paso a mi compañera. Entendemos que las secuelas son altas, y entendemos, yo al menos cuando trabajo no solamente como defensor de derechos humanos, sino también creo que desde la corresponsabilidad que creo que nos pertoca en materia legislativa, porque la tenemos también, creo que se ha visto en muchos procesos y que podemos mejorar la sociedad entre todos y todas, nos hacíamos una pregunta que nos viene todo el rato a la cabeza. O sea, 21 horas en una celda, cada día, ¿por qué y para qué? Tratamiento, no sé qué tipo de tratamiento se puede dar a una persona con 21 horas al día en una celda. ¿Se trata de presos o presas peligrosas que hemos de mantener un control estricto? De acuerdo, no decimos que no las haya, pero hay otros mecanismos. Estamos en el siglo XXI. No es necesario tener a una persona recluida todo el día menos 3 horas. Es algo que hemos heredado de una legislación antigua del Estado español del año 79. Replantémonoslo, porque lo que les puedo asegurar, señorías, es que la situación es grave en las prisiones catalanas y que el sufrimiento es mucho, y que a efectos de tratamiento y a efectos de romper con la reinserción, o sea, a efectos de lograr que esas personas se reinternen, tampoco es efectivo. Creemos que vulnera los derechos humanos y que es absolutamente ineficaz. Con dicho esto, le doy la palabra a mi compañera Seila Marín. Moltes gràcies, senyor Andrés García.